Hay personas aquí conectadas que nunca vieron el programa de Chabelo. Algunas sí, algunas no. Permítanme explicarles el momento más emocionante de ese programa de televisión. Era un programa de televisión infantil que vieron muchísimas generaciones y yo fui una de ellas, ¿no? Al final de este programa, la parte más emocionante y frustrante que tenía este show era una parte que llenaba de ansiedad a todos, porque el participante tenía la oportunidad de cambiar sus regalos por algo que estaba oculto en una de las habitaciones al fondo del foro. Estas habitaciones estaban cubiertas por una gran cortina. Nadie sabía qué había detrás de esa cortina. Y eso era lo más emocionante y frustrante. Así como podía haber un regalo muy bonito y muy caro, podía haber algo espantoso. Había un señor que se llamaba el señor Aguilera que podía anunciar una preciosa sala de muebles troncoso. Todos querían una sala de muebles troncoso. O también podía haber un bote horrible de basura todo sucio. Y ni modo, si el jugador, si la persona, si el participante había escogido la cortina incorrecta, pues se llevaba su bote de basura usado y sucio. El punto es que nadie sabía qué había detrás de la cortina, entonces era un tanto emocionante este programa y también frustrante. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Bueno, es que la Biblia nos enseña que nosotros somos como esas habitaciones. Estamos cubiertos de una gran cortina que aun cuando sea preciosa por fuera, puede esconder lo que verdaderamente somos. Y solo Dios puede abrir esa cortina y mostrarnos qué hay dentro de nuestro corazón, qué hay dentro de nosotros mismos. Entonces, que Dios nos hable hoy por medio de su palabra y que abra ese telón y que nos muestre qué hay detrás de tu cortina. Vamos a Marcos 2, por favor, abran sus Biblias. Vamos a leer, vamos a seguir disfrutando del Evangelio de Marcos. Acabamos el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2. Me avisan si ya están por ahí, porfas, para leerlo. Ya. Ok. Ahí puse en la pantalla el pasaje de todas maneras. Y dice el pasaje así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. Te trabaste, papá. Ok, ¿y ahora? Es nuestro internet. ¿Ya no se oye? Sí, yo lo escucho bien. Ah, ¿Se ok. escucha bien, tío? La Gracias. lectura iba bien. Algo pasó con tu conexión, hija. Se trabó. Nuestra voz estaba bien. Ok. Bueno, entonces nos quedamos en que blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían estos escribas. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir así? ¿Qué es más fácil de decir al paralítico, perdón, tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y en este pasaje vamos a aprender acerca de las dos opciones que tienes para mostrar en tu corazón. Una vez que destapemos el telón de tu corazón, podemos encontrar, o Dios puede encontrar fe y arrepentimiento, o puede encontrar incredulidad y rebeldía.
En los primeros versículos vamos a encontrar a unos hombres que tenían en su corazón fe y arrepentimiento, y a otros que tenían incredulidad y rebeldía. Entonces, el pasaje comienza diciendo así, y como siempre lo vamos a desmenuzar versículo a versículo, vamos a ir despacito, viendo las palabras, viendo qué es lo que Dios habló, ¿no? Por medio de Marcos, y que motivó a Marcos, el Espíritu, a escribir lo que escribió. Entonces dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y oyó que estaba en casa. Ustedes ya saben, porque ya hemos visto, que la gente era muy comunicativa ahí. Ya habíamos visto la ocasión que Jesús estuvo sanando el día, como en la mañana echó un demonio, y en la tarde, todo mundo en la noche, aún cuando el sol ya se había puesto, él estaba sanando gente. Bueno, entonces, pues otra vez, corrió la voz que el Señor estaba ahí, y el Señor estaba ahí en Capernaum, con el objetivo de predicar, desde luego, ahorita lo vamos a ver, ¿no? El Señor está de regreso, está seguramente en casa de Pedro, no dice en casa de quién, probablemente solo dice estaba en casa. Y mira qué interesante, nosotros ya habíamos visto que la gente en Capernaum era muy interesada, la gente buscaba de él un milagrito, buscaba de él un beneficio. El Señor se pudo ir a otro lugar a predicar. Sin embargo, decide regresar donde está la gente convenenciera. Ellos habían mostrado que solo les interesaba obtener algo del Señor y sin embargo el Señor regresa. Y esta es una actitud misericordiosa de Dios. El Señor no dice, ay, mira, la verdad es que estos son unos casos perdidos, no tiene caso regresar, no tiene caso insistirle, no tiene caso predicarles nuevamente. Básicamente es, pues Dios Padre, bendícelos tú, porque mira, yo ya les dije y son necios y no quieren entender. No, el Señor no hace eso. Y creo que lo primero que podemos aprender de este versículo es que si de verdad queremos ser imitadores de Cristo, si de verdad queremos ser imitadores del Señor, debemos predicar con urgencia y con amor otra vez a la gente que sabemos que no conoce a Dios. Él vino a salvar a los perdidos, así que ni tú ni yo podemos renunciar a predicarle la palabra a alguien solo porque ya se burló, solo porque ya nos dijo que no nos cree, solo porque no quiere creer o se rehúsa a creer, en especial si son de tu casa, en especial si son de tu familia. El Señor regresó ahí a donde estaba lleno de incredulidad. ¿Y qué hizo otra vez? Vamos a ver qué hizo. Predicarles la palabra. Miren el versículo 2. Inmediatamente, cuando corrió todo el rumor que estaba ahí, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Imagínense cuánta gente había. Ahorita a lo mejor los más jóvenes, como mis hijos y mis sobrinos, no han experimentado a lo mejor ver un concierto, ¿no? O cuando la gente va a por un autógrafo y está toda eufórica buscando estar lo más cerca posible del escenario. Entonces yo me imagino algo así, pero sin guardias de seguridad. Y ahí estaba el Señor, la gente lo buscaba, pero él no tenía una actitud de supercantante, ni tenía una actitud de superestrella. El Señor, no dice la Biblia que el Señor decía, a ver, ¿quién quiere sanar? El que sigue, y todos, gloria a Dios, y entonces que pase el que no camina, y bienvenido, y entonces caminaba. No era así. Mira qué dice que hacía el Señor ante las multitudes. Y les predicaba la palabra. Eso es lo que hacía el Señor. Y les predicaba la palabra. ¿Y les predicaba qué palabra? Les llamaba al arrepentimiento. ¿Y qué palabra? Logos. En el original esta palabra en griego es logos. Y logos, las escrituras dicen que es esta palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Es decir, Jesús les hablaba a hombres y a mujeres que estaban ahí, llamándoles a la obediencia, llamándolos a venir a Él. Al final, la palabra habla de Cristo. Cristo estaba hablando de Él mismo en las Escrituras. Entonces vemos en el versículo 3, ¿qué pasó? Entonces vinieron a Él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4.
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, y aquí podemos decir, no, bueno, claro, nuestro corazón pecaminoso va a decir, ay, no, bueno, más interesados, otros interesados, que no teníamos suficientes interesados con los del capítulo 1 y ahí van otros, ¿no? Pero vamos a ver despacio la astucia primero de estos hombres. Imagínense, vienen los cinco, cuatro y el paralítico. Y se dan cuenta que la casa está a reventar. Decir, con permiso, por favor, no iba a ser suficiente. Es más, si lo intentaron, seguramente no funcionó. Y entonces estos cuatro amigos quieren que el Señor vea al paralítico. No sé si son familiares del paralítico, no sé si son sus amigos, no sé si son sus vecinos, pero seguramente alguno habrá dicho, ¿y si lo metemos por el techo? Y los otros, buena idea, vamos a meterlo por el techo. Y entonces deciden subirlo al techo y hacer un hueco en el techo. ¿Cómo que hacer un hueco en el techo? ¿Cómo eran los techos en la antigüedad? Bueno, los techos en esa época, dicen los historiadores, que estaban hechos de tablas de madera, largas, estiradas, y ese techo, para que no filtrara el agua, se cubría con arcilla. La arcilla se secaba y entonces ya era el impermeabilizante para que el agua no filtrara cuando lloviera. Bien, bueno, entonces los amigos los subieron a ese techo, rascaron la arcilla, hicieron un hueco, por eso la Biblia dice, descubrieron el techo, es decir, destecharon el lugar, hicieron un hueco, llegaron a las tablas, quitaron las tablas y entonces hicieron un hueco y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Algunas traducciones dicen camillas, sin embargo, literalmente era una especie de manta en donde estaba acostada esta persona. Y vale la pena decir que este paralítico, general, en el sentido original, la palabra significa paralizado. Él estaba paralizado. Es probable que no pudiera mover ni los brazos, ni las piernas, nada. Estaba paralizado. Por eso tenía que necesitar la ayuda de 4 personas. Él no podía hacer nada por sí mismo. Entonces, la predicación de Jesús se ve interrumpida cuando pues, hay una luz excedente en el lugar. Seguramente arcilla está cayendo, los pedacitos de arcilla están cayendo sobre las cabezas de la gente que está ahí. Hay unos hombres mirando desde arriba al Señor y el Señor mirándolos desde abajo y de repente la predicación está interrumpida porque un paralítico está bajando del techo. Y todos observan. Y miren qué pasa en el versículo 5. Y lo puse aparte. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dices, ¿qué pasó aquí? Jesús ve la fe de ellos. Y aquí es donde se abre el primer telón. Ellos no dijeron nada. Dios está viendo lo que tú y yo no pudiéramos haber visto a simple vista. Vimos que él conocía el corazón del leproso y por eso lo amonestó severamente cuando le dijo, no digas nada. Y también conocía el corazón de estos hombres. Y mira a estos hombres y mira al paralítico. Ellos están convencidos que en todo el universo nadie podía hacer nada, solo el Señor. Y mira a estos, cómo el Señor conocía los corazones de estos 5 caballeros. Ellos tenían una fe ciega en el Señor. Ellos sabían que el Señor podía hacer cualquier cosa. Pero entonces Jesús no los sana. Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan en la sanación del leproso? El Señor lo toca y le habla a la lepra y la lepra sale. Aquí no. El Señor no lo toca, no tiene necesidad de tocarlo por la fe de ellos.
Solamente dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué no le da la sanidad primero? Porque ellos no iban por un milagrito. Estos hombres no iban por su milagro como los demás. El Señor sabía que en el corazón del paralítico era muy probable que hubiera una aflicción más grande que estar parapléjico. Sus pecados eran como una gran losa que lo aplastaba. Saber lo que había hecho en su vida, sus pecados que estaban oprimiendo su corazón, le dolían más que estar tirado en esa cama. Y lo primero que hace el Señor entonces es restaurar su alma. Lo primero que hace el Señor es quitarle ese peso de encima, le quita esa losa, lo deja libre de las consecuencias de su pecado, le cancela su deuda y le dice, estás absuelto. Ya no tienes que recibir la ira de Dios. Estás perdonado. Te voy a dar este ejemplo para ver qué significa perdonar. Perdonar no significa olvidar. Hay mucha gente que dice yo perdono pero no olvido y ese olvido es muy humano. Nosotros no estamos diseñados para olvidar. Y trata de olvidar algo y lo único que va a pasar es que lo vas a recordar más. Pero mira cómo perdona el Señor. Imagínate, vamos a pasarnos a nuestro mundo ahora. Imagínate que de repente manejas, hijos, sobrinos que no manejan, imagínense que están manejando y exceden el límite de velocidad. Y de repente escuchas el una patrulla. No hay nada que hacer, eres culpable, excediste el límite de velocidad, consciente o inconsciente, eres culpable. Así que te para el policía te regaña porque disfrutan hacer eso mis amigos policías, y te pone una multa además, que además es carísima. Imagínate que estás en carretera federal, yo no sé cuánto cuesta ahorita, pero es carísimo. Entonces la tienes que pagar, así que llegas a tu destino y tomas tu multa y dices, ok, voy a pagar. Y llegas a pagar y entonces te dice el joven de la ventanilla, señor, joven Rodrigo, usted no tiene que pagar nada. Su deuda está cancelada. Alguien más ya pagó esa deuda. ¿Cómo te sentirías? Pues increíble, ¿no? Con una sonrisa de oreja a oreja y dices, ¿en serio que no tengo que pagar nada? ¿En serio que no? Esa pesadumbre se va. Cuando Dios nos perdona, cancela la deuda. No significa que esa deuda no se vaya a pagar. Alguien pagó esa deuda. Esa deuda que tú tenías con Dios, la pagó Cristo en la cruz. Él pagó lo que tú deberías de pagar. Y Él recibió el castigo que tú deberías recibir por tus pecados. Es por eso que debemos estar tan agradecidos con el Señor si hemos creído en Él. El perdón es el corazón del Evangelio. Cuando Dios te manda a perdonar, entonces tú debes hacer exactamente lo mismo. Si tú quieres, haz una lista de todas las cosas que las otras personas te han hecho a ti, pero no para restregárselas en la cara. Y ponle un escrito o en sello, cancelado. No por lo que tú hiciste, no por lo que Él hizo, sino por lo que Jesús hizo por ti. Toma toda esa nota y tírala. La deuda está cancelada, ya se pagó. Así que regresemos al texto. Imagínense cómo se sentía este paralítico. El paralítico, hermanos, después de cientos de predicaciones de Cristo, es muy probable que haya escuchado esta predicación, que haya escuchado este llamado al arrepentimiento al Señor, que él haya reconocido su pecado y él iba delante del Señor arrepentido y con fe. Recordemos que era parapléjico. Es probable que ni siquiera pudiera hablar. Es probable que su parálisis fuera de ese tamaño. Pero el Señor conocía su corazón y mira qué hermoso es esto. Él quería al Señor por lo que el Señor era, no por lo que Él podía hacer en su vida. Fíjate qué interesante otra vez. Ni los hombres del techo, ni los amigos, ni los familiares, ni el paralítico pronunciaron una sola palabra. No dijeron nada. Y el Señor le dice, hijo, tus pecados te son perdonados.
Con nosotros, mis hermanos, el mensaje es que no importa los pecados que hayas cometido, si en verdad estás afligido, si en verdad reconoces que Jesús es Señor, si de verdad vienes a Él, no por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es. Aunque tu corazón esté sucio y manchado, Él lo puede limpiar. Él te puede quitar esa losa. Él es el único que puede hacerlo. Tú puedes pedirle perdón y Él va a mirar tu fe y vas a poder tener la seguridad de que tus pecados van a ser perdonados. Yo entiendo, por lo que dice el texto, que el paralítico sabía que no podía hacer nada para librarse de la culpa. Si él tenía peso de culpa por todos los errores que había cometido, no había ninguna obra buena que él pudiera hacer. Esto debe ser claro para la gente que piensa que con base a obras puedes ganarte el cielo. La pregunta sería, ¿cuántas obras hizo este parapléjico para ganarse el cielo? Ninguna. Estaba postrado en una camilla. Estaba postrado en una lona, en un tapete estaba él. No podía hacer nada. No podía hacer ni un puntito, si lo quieres ver así. Y mira la misericordia de Dios, que nos muestra que tus manos, tus pies son inútiles. Tus obras no sirven para nada. Somos como ese parapléjico cuando estamos ante el Señor. Él no podía moverse, no podía hacer nada para librarse de esa culpa. Y ahora estaba en paz con Dios. Cuando Dios te perdona, esto es lo mejor, estás en paz con Dios. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Que ya no recibirás esa ira. Estar en paz con un Dios que odia el pecado, creo que créeme que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Saber que en lugar de recibir ira, has recibido gracia, has recibido misericordia, has recibido amor, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es un regalo enorme. Y hay que ver cómo reaccionar a ese regalo. Y la Biblia nos enseña a hombres y ejemplos de qué es lo que podemos hacer nosotros cuando hemos recibido y somos conscientes que hemos recibido ese regalo. Pablo en Romanos dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay otra forma de que puedas tener paz para con Dios si no es por medio del Señor Jesús. Los que toman nota, está en Romanos 5:1, ahí lo pueden leer. Entonces, ¿te imaginas la cara y el corazón lleno de gozo del parapléjico al recibir las palabras de Cristo y decirle y escuchar, hijo, tus pecados te son perdonados? Cómo su alma debió recibir una frescura increíble. Él estaba feliz con esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y siento arruinar esta escena, pero no eran los únicos corazones que estaban ahí. Ahí habían otras personas, unos expertos en la ley, unos expertos de la Biblia, unas personas que podían recitar todos los versículos de memoria. Y estas personas eran los escribas. ¿Te acuerdas que Jesús enseñaba con autoridad? No como quién, no como los escribas, dice Marcos. Lo vimos en el capítulo 1. Jesús enseñaba con autoridad, no como ellos. Y dentro de ese público que llegó muy temprano, estaban los escribas, estaban estos maestros de la ley, estos doctos, estos eruditos de la Biblia, en ese entonces, de las escrituras, de los rollos. Y por lo menos se sabían de memoria estos dos versículos que puse en pantalla. Isaías 43:25 y Miqueas 7:18 y 19. Isaías 43:25 dice así: Yo soy, está hablando Dios, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso dice Isaías 43:25. Entonces Dios es el que borra las rebeliones. Y también está Miqueas 7:18 y 19. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, el remanente de su heredad,
No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Ellos sabían perfectamente que Dios era el único que perdonaba pecados. Entonces, estaban ellos ahí, sentados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, dice el texto, los cuales cavilaban en sus corazones. Ahí están los corazones. Y ellos decían, ojo, ellos tampoco pronunciaron ninguna palabra. Ellos decían en sus corazones, cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, dentro de este público que ya vimos, ahora ya vimos, había gente interesada que solo iba por su milagro, había gente que iba a escuchar la predicación, había gente que se arrepentía de verdad, había gente que sí era tocada, sí era tocado su corazón y sí estaba en arrepentimiento y fe. Y había esta gente que iba a encontrar un error del Señor. Ellos iban a ver si de verdad era tan bueno y predicaba con autoridad. Ellos con su corazón duro, en lugar de alegrarse como nos estábamos alegrando nosotros, y tuve que interrumpir esa escena, con el perdón que se le había dado al parapléjico, en lugar de alegrarse, empiezan a cavilar maldades en su mente, en su corazón. Ellos no tenían tiempo para alegrarse, ellos estaban buscando un error. Ellos sabían perfectamente las escrituras y sabían que era Dios el único que podía limpiar los pecados. Ni siquiera los rituales del Antiguo Testamento, el que sabía de verdad qué significaba cada sacrificio en el Antiguo Testamento, sabía que era Dios el que hacía esto. No el acto, no el hecho de la ceremonia, sino Dios es el que perdonaba. Entonces, ellos estaban en lo correcto, sabían las escrituras. Ningún hombre común y corriente en la tierra puede perdonar pecados, solo Dios. Ellos estaban conscientes de eso, así que ellos decían, ¿quién es este hombre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué habla así? Su razonamiento solo les podía llevar a dos caminos. O aceptaban que él era Dios o lo acusaban de charlatán. Y entonces ellos dijeron, pues la dos, opción 2, es una blasfemia. Es una falta de respeto. Una blasfemia es una falta de respeto. Es una forma irreverente. Es una forma irrespetuosa de hablar. Lo que ellos decían es, de labios para afuera, a ver, Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo estoy al servicio de Dios, mira, yo voy a mi religión todos los sábados en ese entonces, en el Shabbat, guardo el día de reposo, me sé de memoria las escrituras, y mira qué rápido el Señor desnuda sus corazones, ¿no? Porque esto seguramente es lo que ellos pensaban. Y al pensar esto deben decir, y viene este insolente y se dice Dios. ¿Cómo se atreve a decirse Dios? Ellos entendían bien que Jesús estaba tomando el papel de Dios, pero no lo quisieron aceptar. Me imagino que incluso ellos pensaban, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Tus pecados son perdonados, le dijo, ¿por qué no los sanó? ¿No eso hubiera estado mejor? Todo esto pasaba en la mente de ellos. Esto es mi imaginación ahora. Entonces, me imagino que ellos decían, qué fácil es, tus pecados te son perdonados, pero no, ese es un charlatán porque si no, sí lo hubiera sanado. Y entonces, ¿cómo aplica esto? O sea, tú que me escuchas, familia que me escucha, todos estamos en esta misma situación. O aceptamos que Jesús es Señor y Dios y Salvador, o lo niegas. Y mira lo que estaban haciendo ellos para su propia condenación. Ellos negaron que este poder provenía de Dios, mucho menos que fuera Dios mismo. Entonces, versículo 8.
Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿se acuerdan que estaba lleno del Espíritu Santo? Que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Bueno, pues, y aquí vemos que Dios es el que conoce nuestros corazones. Hay una referencia en el Antiguo Testamento que está en Jeremías 17:9. Creo que no la puse en la presentación y vale la pena que la leas. Jeremías 17:9. Si quieren ir ahí y la leemos, ¿sí les parece bien? Dice Jeremías 17:9. Búsquenla en sus Biblias y ahorita la leemos. O si alguien la puede leer, el primero que llegue ahí. Jeremías 17:9 y 10. Yo, ¿Ok? engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, hijo. Entonces, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jóvenes, voy a seguir mi corazón. Mala idea. Bad idea. No hay que seguir el corazón. Es perverso. Pero ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño en la mente y que pruebo el corazón. Entonces, este versículo es muy importante que lo guarden también en su corazón, porque todo nuestro corazón es engañoso, es perverso, es malo. El corazón del parapléjico y de sus amigos también era perverso, también era malo, pero ¿saben qué? Ahí había arrepentimiento y fe. Y en estos corazones no. En estos corazones que estamos viendo ahora había rebeldía y el Señor conocía ambos corazones. Entonces, gracias al poder del Espíritu Santo que estaba en Jesús, Él podía conocer los pensamientos de estos hombres. Bueno, entonces imagínate qué bochornoso que estás meditando cosas malas en tu mente y de repente Jesús se vira y te dice, ¿por qué piensas eso? Wow, sí debió ser muy embarazoso, créanme. Y me imagino sus caras, ellos entre serios y diciendo, no, esto no puede ser. No, bueno, sí está, ¿sabe lo que estoy pensando? Ay, no sé. Entonces, la oposición al Señor comienza en este capítulo. Vamos a ver en los siguientes capítulos cómo va progresando esta oposición. De inicio, esta oposición fue nada más en la mente y el Señor la contestó. Entonces, sería bueno que subrayes esta parte en donde dice cavilaban en sus corazones, o sea, cavilaban dentro de sí mismos, porque vamos a ver más adelante cómo progresó esta cavilación, ¿no? Este pensamiento. Entonces le dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla, date la vuelta y vete a tu casa caminando. Ellos iban a tener su respuesta. La iban a tener. Si solo Dios podía perdonar pecados, entonces solo Dios podía hacer que el paralítico caminara. ¿Están de acuerdo? Lo que Jesús hará a continuación entonces es acreditar que efectivamente Él es el Mesías, Él es el Hijo del Hombre, Él es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza del Padre. Y vamos a ver cómo lo acredita Jesús. Dice, pues para que sepan, es decir, para que conozcan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y quiero hacer una pausa aquí. Para que sepan. ¿Se acuerdan que el demonio en el capítulo 1 dijo, el espíritu inmundo dijo, yo sé quién eres tú? Dice Jesús, los demonios me conocen y ustedes no, pero lo voy a hacer para que ustedes sepan. Jesús no está presumiendo el poder del Espíritu Santo como haríamos nosotros que somos pecadores de que, no, ahora sí vas a ver. No, no es la actitud de Jesús.
La actitud del Señor es que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así como había gente que en ese momento había procedido al arrepentimiento y habían llevado a su amigo en una camilla y su amigo era creyente, así el Señor quería que ellos se convirtieran sus corazones. Él les estaba hablando directamente a ellos al corazón. Y Él dice, para que conozcan, para que sepan, para que se enteren, para que experimenten que el Hijo del Hombre lo puede hacer. Estos escribas sabían quién era el Hijo del Hombre, porque lo habían estudiado. Ellos sabían, por medio del profeta Daniel, que el Hijo del Hombre era este. Miren en Daniel 7, 13 y 14. ¿Quién busca Daniel 7, 13 y 14? ¿Puedo leer? Sí, puedes leer. ¿Lo tienes ahí? Lee. Sí. Miraba yo, es que le estoy leyendo en la Ah, pantalla. está bien. Léelo, está bien, me parece bien. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno no será destruido. Ok, muchas gracias, hija. Entonces, fíjense que el Hijo del Hombre, esto lo sabían los escribas, el Hijo del Hombre era el Mesías, el Hijo del Hombre es el Mesías, que va a tener dominio completo sobre la tierra, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Esto es en el futuro, esto va a pasar en el futuro al regreso del Señor Jesús. Pero ellos sabían entonces, al conocer las Escrituras, que era el Señor el Mesías. Ellos tendrían que saber eso porque sabían perfectamente y habían estudiado esto. Y él se refiere, Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre, es decir, ellos tuvo que ser un boom en su cabeza que estaba meditando y decir, bueno, sí, el Hijo del Hombre puede hacerlo. Y noten algo muy curioso, esto lo encontré en el estudio. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico. Es decir, Jesús empieza a hablar en tercera persona del Hijo del Hombre y le dice al paralítico. Entre paréntesis, los traductores decidieron poner dijo al paralítico porque es completamente correcto. Le da 3 órdenes al paralítico. Le dice, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Le dio 3 órdenes. Y entonces vamos a ver cómo responde un corazón agradecido. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo estoy convencido que este parapléjico amaba a Jesús desde que el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Este es el primer mandato en este evangelio en Marcos a un verdadero creyente. ¿Recuerda al leproso? Que él tenía confianza en que el Señor podía sanarlo, pero él no quiso obedecerle, no le reconoció como su Señor. En cambio, este paralítico, vamos a ver cuántos gritos dio, vamos a ver cuántas canciones cantó, vamos a ver cuántas preguntas hizo, cuántas dudas tuvo. Uy, me parece que ninguna. Miren el versículo siguiente. Entonces él se levantó enseguida. Y esto también tiene que llamaros la atención. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó al espíritu inmundo? El espíritu inmundo salió enseguida. Cuando levantó a la sogra de Pedro, la fiebre se fue enseguida. Cuando tocó al leproso, la lepra se fue enseguida. Pero habíamos hablado de espíritus inmundos, de enfermedades.
que reaccionaban ante la palabra de Dios y hacían las cosas enseguida. Y habíamos visto que los apóstoles le siguieron inmediatamente que Él les llamó. Y este es el llamado, así responde un verdadero discípulo. Él se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos. Él no salió haciendo aspavientos, no se fue a la derecha, no se fue a la izquierda, no preguntó, no dijo nada. Y te imaginas también en esta escena a los hombres que estaban en el techo con los ojos grandotes, como de caricatura japonesa, a lo mejor todos llenos de lágrimas, contentos de ver a su amigo o familiar, seguramente lo amaban, yéndose por la puerta, la cara de los congregados ahí respondiendo, o sea, ver cómo respondía esta persona más bien ante la orden del Señor. 3 mandatos y los 3 los ejecutó. Tomó su camilla y salió delante de todos ellos. Y también imagínense cómo todos los que estaban agolpados, tapando la puerta, como decía al principio, se abren y entonces salen. ¿Ves las semejanzas entonces de estos corazones que había con este y con los escribas? Mientras en unos había fe y arrepentimiento, en otros había incredulidad y rebeldía. Vimos que los 2 corazones estaban sucios, pero uno de ellos tenía un tesoro preciado que le valió la salvación, mientras que a otros no, llenos de pecado, llenos de vanidad, llenos de orgullo. Entonces, mientras uno estaba agradecido por el perdón que Jesús le había hecho, como respuesta al perdón de sus pecados, viene inmediatamente la obediencia de este parapléjico. Entonces, los otros, aun cuando fueron testigos de un milagro, seguían rechazando al Señor. Por allá, incluso hablando un poquito de este parapléjico, Regina me preguntaba el otro día, ¿cómo puede Dios gloriarse en medio de una enfermedad? Y bueno, pues este es un ejemplo. No sería nada bueno ser parapléjico para nuestros ojos, pero esa enfermedad le llevó a los pies de Jesús. Esa condición aparentemente mala para el hombre fue la que le llevó al parapléjico a rendirse, a arrepentirse, a escuchar la palabra de Dios y a obtener lo más preciado que pudo tener, su salvación. Y bueno, hemos visto entonces y hemos estudiado esta escritura y creo que nosotros hoy, entendiendo la palabra, debemos orar por un corazón como el del paralítico y sus amigos. Que el Señor quite de tu corazón todo pensamiento que atente contra Él, sobre quién es Él, sobre su señorío. Que te arrepientas de tus pecados, que tengas un corazón dispuesto en arrepentimiento, que ores por más fe. Mira tu vida, si has creído, mira lo bueno que el Señor ha sido contigo. Entonces hoy es momento de obedecerle. Escudriña tu corazón porque nadie quiere estar del lado de los corazones incrédulos y rebeldes. Hoy es importante que lo analices, ¿no? Entonces, pídele perdón a Dios en tu corazón. Él lo conoce. Puedes tener la seguridad que tus pecados serán perdonados, que tu alma va a ser sanada sobre todo eso y que puedes tener paz para con Dios por medio de Jesús. Entonces, ese es el estudio de hoy. Espero que estén disfrutando el Evangelio de Marcos como yo. Me parece que nos puede dejar muchas cosas buenas a nuestra vida si aprendemos a aplicarlo. Entonces, muy bien, vamos a comenzar a comentarlo. Si quieres, empezamos con ¿quién? ¿Quién quiere empezar? Yo. Pues dale, empieza, Regina. Que nosotros somos como una cortina, que aunque sea bonita por fuera, adentro puede estar lo que está en nuestro corazón. Solo Dios puede abrir esa cortina.
Adentro de nosotros puede haber fe y arrepentimiento o incredulidad y rebeldía. No importa lo que hayas hecho, un pecado, si en tu corazón hay arrepentimiento, Dios se puede limpiar. Y también puse lo de Romanos 5:1. No lo escribí, solo puse la cita porque no lo leí. Ok. ¿Y te acuerdas más o menos qué dice? No, Te voy pero a decir qué dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe. Quiere decir justificados, quiere decir declarados inocentes ante Dios por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor estamos en paz con Dios. ¿Ok? sí. Muy bien, hija, gracias. Rodrigo. Sí, yo digo que debemos de examinar nuestros corazones. Debemos de ver que no tengamos un corazón como el de los escribas que se endureció y aun cuando se descubrió todo lo que habían pensado y lo que habían hecho, aun cuando se demostró que que Jesús era el Hijo de Dios, no, no lo reconocieron como tal, que debemos tener un corazón como el paralítico, que debemos tener una obediencia como la del paralítico que obedeció inmediatamente a las órdenes de Jesús. Gracias, hijo. Muy bien, muy buen comentario. Pues hay que obedecer. Mm, Bueno, hay tantas cosas que golpean mi cabeza, pero pues como me llama la atención la de los escribas que cavilaban en sus corazones. En lugar de encontrar algo bonito, buscaban el negrito en el arroz y creo que también nosotros podemos ser así. En lugar de, pues estamos viendo qué es lo que está sucediendo o vemos cómo Dios puede hacer un milagro y nosotros en incredulidad decimos, nah, ¿cómo va a ser posible? O no es, no, o sea, y hasta tú dices como que desacreditas o intentas desacreditar este tipo de pues de milagros que estás viendo, porque tu corazón es el incrédulo y que pues necesitamos tener pues esa fe de esas personas que llevaban al paralítico, porque los llevó a tomar acción, porque no sabemos cuánto tiempo lo cargaron, cuánto tiempo estuvieron pensando cómo llevarlo a Jesús, pero no solamente se quedaron en me gustaría que lo sanara, sino que tomaron acción y se movieron para poder hacerlo y bajarlo. Entonces, pues, y cuando le dieron la orden al paralítico, obedeció. Entonces yo creo que tenemos que tomar acción cuando debamos tomar acción, pero también obedecer cuando el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso. Sí, y fíjate que la actitud y la fe del paralítico y de sus amigos es de llamar la atención, porque lo que el Señor estaba haciendo en la casa era predicar. Él no estaba en una campaña de sanidad. Entonces, no descarto, solo Dios lo sabe, pero no descarto que ellos y sus amigos iban a escuchar. Y la única forma de que su amigo parapléjico fuera a escuchar la predicación era estando cerca. Y no había otra forma de escuchar la voz de Dios y la voz del Señor predicando si no lo metían por el techo. Entonces, lo que sí es evidente que ellos no iban buscando un milagrito. Ellos no iban buscando al Señor por conveniencia. Por eso el Señor ve sus corazones y lo primero que hace es decirle, tus pecados te son perdonados. Había un peso muy grande en ese corazón
que anhelaba escuchar la palabra de Dios, que anhelaba ese refrigerio. Entonces, sí, muchas cosas que aprender y muy interesante ver a este primer creyente no añadirse a la obra. Bueno, seguimos por allá. Mi sobrino está muy risueño. Sobrino, por favor, compártenos tu alegría. Hola, tío. Hola, hola, sobrino. Cuéntenos un poquito qué aprendieron. Yo me quedé con que hay que seguir siempre al Señor, que nosotros tenemos dos caminos, uno bueno y uno malo. Entonces siempre el Señor nos va a guiar al bueno para seguir su palabra. También me quedo con que si vamos a imitar al Señor, pues vamos a imitar al bien. Siempre hay que imitar a las personas de bien, no a las personas aunque sean nuestros mejores amigos. Siempre vamos a imitar a las personas que dan el ejemplo. Con eso me quedo, tío. Ok, sobrino. ¿Y mi sobrino Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Qué onda, Dani? Hola. Yo me quedo con que abrir la cortina es una tentación inevitable. Te puede llevar una sorpresa buena y una sorpresa mala. Ok. Y así como Dios lo regresó sin juzgar a nadie, así hay que amarlo. No te escuché Y lo último. también, ¿Cómo? así como Dios regresó sin juzgarlos, así hay que amarlo y respetarlo. Ok. Muy bien. Él regresó a predicarles y regresó a hablarles de la palabra de Dios y regresó a predicar. Gracias, Dani. Respecto a la cortina, recuerda que lo que dije de la cortina es que Dios es el que abre la cortina y ve qué hay en tu corazón. Y lo que nosotros tenemos que pedir es que tengamos fe y arrepentimiento de lo que hicimos mal. Y que cuando el Señor abra la cortina de tu corazón no encuentre rebeldía y no encuentre pecado, porque Él conoce tus pensamientos. Y no le vaya a pasar como le pasó a sus escribas y te diga, Dani, ¿por qué estás pensando eso que es malo? En ese momento hay que arrepentirse. ¿Ok? ¿Ok, sobrinos? Sí, tío. Ok, Sí, tío. muy bien. Hermana Lili, ¿está por ahí? Sí, hermanita, aquí estoy. Un segundito, por favor. Sí, claro. Ahí voy, espérame tantito. Perdón. No, no se preocupe. Bueno, pues está muy hermoso este estudio, como todos los estudios, y bueno, yo me quedo con que si queremos ser seguidores de Cristo, debemos de predicar su palabra, debemos de limpiar efectivamente nuestros corazones, pero al limpiar nuestros corazones, más bien, al escudriñar la palabra de Dios, nosotros vamos a ir perfeccionando todo eso sucio, todo eso que necesitamos renovar en nuestro corazón. Debemos de cancelar las heridas, debemos de perdonar. Sabemos que la palabra del Señor pues es muy edificante, nos enseña, cada vez encontramos pues muchas sorpresas, ¿no? Así como usted menciona acerca de la cortina, son sorpresas tan hermosas que nos limpian ese corazón. Y así como el Señor nos perdona, como en la oración, ¿no? Que Él nos enseñó, en donde nos dice el Padre Nuestro, en ese párrafo en donde Él nos dice, donde mencionamos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, pues debemos de aprender a perdonar, debemos de perdonar, pero cancelando, ¿no? Cancelando las heridas que otros nos pudieron
haber hecho. Y no debemos de ser incrédulos nunca de lo que Jesús hace, porque pues sí, como dice la palabra, Él es el Hijo del Hombre, ¿no? De la misma naturaleza del Padre. Y si queremos, también, o sea, si vamos a llegar con esa fe, ese arrepentimiento, no teniendo incredulidad, no siendo rebeldes, pues debemos de seguir siendo seguidores de la palabra de Dios y debemos de predicar su palabra a, pues, a muchas personas, ¿no? Que no lo conocen y que, pues como usted decía, ¿no? Yo te perdono, pero no olvido. Entonces, pues yo siento que a lo mejor esas personas pues no conocen de la palabra de Dios y nosotros que estamos en el camino del Señor debemos de evangelizar para, para que esas personas igual, pues como nosotros, ¿no? Vamos caminando y pues también como dice su palabra, ¿no? Sé, Señor, lumbrera en nuestro camino, como usted menciona en la oración, ¿no? Y que el Señor pues nos dé paz en nuestro corazón, nos dé ese entendimiento y pues nos dé de su sabiduría para que podamos perdonar a nuestros semejantes. Con eso me quedo, hermano. Sí, gracias. Y este perdón es la esencia del Evangelio. Este perdón es la esencia del Evangelio porque es lo que Cristo hizo por nosotros. Y el alcance es increíble cuando lo entendemos. Y cuando lo entendemos verdaderamente es cuando debemos perdonar. No podemos venir a Dios convenencieramente buscando perdón sin darlo a nuestros hermanos. Y a no hermanos también, en general a todos. No podemos ser como ese leproso que veíamos la sesión anterior, que solo buscaba su conveniencia. Él solo buscaba sanidad y no buscaba otra cosa. Y sus acciones lo demostraron. Obtuvo lo que quería, sanidad, pero su corazón no cambió. En cambio, este paralítico sí tenía un corazón distinto, plausible. Y así es como nosotros debemos orar al Señor para que nos regale un corazón así. Gracias, hermana. Emanuel, estás por aquí, muchas gracias, bienvenido y qué gusto que estés conectado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hermano. Pensé que no había estudio. Sí, porque cosa mala le envío algunos mensajes. Sí. Pensé que no. Es que Pensé que no casi no había. reviso el WhatsApp, pero te prometo que lo voy a revisar más. A veces me escribe mi hija y me dice, ya te escribí, ¿verdad, hija? Sí, porque Bueno, vi que no envió el, ¿cómo se llama? no envié la El enlace. liga, ¿no? Sí, Pero qué entonces bueno que pensé te que no había. pudiste conectar, qué bueno que estás aquí. Sí, Más o menos la misma liga que siempre nos envía es la misma, ¿no? es Pero la nada más misma siempre. es única. Es única, así es, no creo otra, es la misma siempre. Ah, ok, para conectarme así todos los amigos. Muchas gracias. Cualquier Entonces, cosa. ¿cómo estás? ¿Qué te quedas de lo que escuchaste? Pues lo que escuché es sobre tener la fe de que Dios sana, de que no hay imposibles para Dios. Poner sobre el paralítico, ahí se ve mucho la fe de estas personas. Entonces me quedo con eso, con la fe. Sí, la fe, y es impresionante, Manuel, y todos, cómo este parapléjico no podía hacer nada para salvarse, ni para librarse de la culpa. Imagínate, por ejemplo, que haya tenido algo muy grande en su corazón, un pecado, que no podía ni siquiera resarcir porque estaba ahí postrado. Y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Eh, Creo que todos hemos experimentado ese perdón. Y si no lo has experimentado, si me estás escuchando, es cuestión de arrepentirse, de reconocer al Señor, de pedirle perdón y el Señor perdonará tus pecados, sí, en tu corazón,
hay de verdad ese peso. Si en tu corazón hay de verdad esa losa, el Señor te puede quitar esa losa. Pero bien, muchas gracias a todos por el estudio. Siempre es bueno escucharles, es bueno verles, es bueno que podamos convivir un ratito. Y qué mejor si es compartiendo la palabra. Dice la Biblia en Hechos 2 que los hermanos se reunían a compartir el pan, las oraciones y la palabra de Dios. Si bien no podemos compartir el pan por aquí, creo que las oraciones y la palabra de Dios y la doctrina son el alimento que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Es ese pan que nos alimenta todos los días. Me gustaría saber quién quisiera orar para despedirnos en oración en este tiempo y muchas gracias a todos los que se conectaron. Rodrigo, ¿oras para la semana, porfa? Para que Dios nos cuide en la semana. Sí. Señor, gracias por este día, gracias por la enseñanza que nos das. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permites estudiarla, porque nos permites poner en práctica, Señor. Te pedimos que esta semana nos ayudes a poner en nuestra vida todo lo que aprendimos el día de hoy, Señor, para que seamos sanos y leamos tu palabra y la estudiemos y estemos meditando ante todo, Señor.